Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Gracias por continuar con nosotros en este Abriendo Campos de Televisión Ellín. Y como saben, estamos en los inicios de nuestra comarca de la campaña de recolección de almendra. Nos vamos al ensayo, al estudio de variedades que tiene el IPTAT de este leñoso ubicado en Santiago de Mora para conocer la época de recolección que cada una de estas variedades tiene allí, las 18 variedades que allí se encuentran. Bueno, pues estamos ubicados aquí en el campo de variedades de Mora de Santa Quiteria, donde tenemos una colección donde están las principales variedades comerciales de almendra. Bueno, pues las previsiones que tenemos es que la campaña, ya estamos en plena campaña, sobre todo las variedades que maduran más temprano, incluso aquí en determinadas zonas ya se han recolectado, así sobre todo las variedades tipo guaras, estamos ahora con las lauranes, sobre las variedades que maduran antes. Ahora iremos viendo, también hay otro tipo de variedades que tienen una maduración media y después por último tenemos también variedades de maduración más tardía, como pueda ser la conocidísima Ferrañés o la tradicional Desmayo Largueta. Este año el inicio de campaña pues ha venido motivado por las elevadas temperaturas, que ha hecho pues que ese proceso de maduración pues se haya hecho con mayor rapidez. Se ha hecho una deshidratación, por así decirlo, de la corteza de la almendra, y eso ha hecho que cuanto antes acabemos con la recolección, muchísimo mejor para el árbol. Todos sabemos este año, por ejemplo, que tuvimos la suerte de contar con las lluvias estas primaverales, que fue un balón de oxígeno, sobre todo para las plantaciones de secano, que estaban en el límite de su supervivencia. Que también ese agua también viene muy bien también a las plantaciones de regadío. Ahora mismo una plantación de regadío sin la ayuda de la lluvia pues también tiene un peso económico bastante elevado en los costes productivos de una plantación de almendros. Tenemos cierto optimismo con el tema de los precios. Estamos hablando que hace 3 campañas teníamos la almendra a 3 euros, con lo cual eso es unos precios donde muchísimas plantaciones no cubren costes con eso. El año pasado tuvimos suerte que ya por lo menos hubo un pequeño subida de precios, que se nos puso la almendra a 4 euros, dependiendo de la calidad de la almendra en cuestión, y este año pues tenemos unos precios que se mueven en una horquilla de 5 euros. Quiero también hacer un poco de hincapié que estos precios hoy en día se busca muchísimo la calidad, es decir, una almendra homogénea con un buen tamaño de pepita, las descascaradoras la buscan, y después una almendra, desgraciadamente, de que viene a ser a veces de las plantaciones de secano donde no se haya formado bien la pepita, o en definitiva una almendra de menor calidad, pues eso las descascaradoras lo penalizan. Entonces, cuando digamos el precio, digamos que hay que ver un poco la calidad en cuestión de la almendra. Hay variedades que lógicamente ya tienen muchísima fama,
y que la buscan. Por ejemplo, la guara es una variedad que ya tenemos muchísimas plantaciones, casi en panorama varietal podemos decir que pues a lo mejor en números redondos casi un 40% de todo el panorama varietal que tenemos en Castilla-La Mancha está formado por la guara. Es decir, que contamos con una almendra que se sabe procesar, que funciona, tiene un buen tamaño, es una variedad que tenemos ya plantaciones ya de muchísimos años y es lo que ahora mismo el lote de almendras que mejor podemos encontrar. Entonces esa almendra pues la están buscando. Tenemos las almendras tradicionales como las marconas y las de mayor largueta, pero por desgracia estas variedades pues están en regresión, es decir, cada vez contamos con menos plantaciones. Aquí a lo mejor en esta zona de aquí de Llín, los campos de Llín, sí que podemos ver bastantes plantaciones tradicionales de estas de mayor larguetas, podemos ver sobre todo en secano, que ya son plantaciones muy antiguas, pero ahí está la desmayo largueta peleando ahí contra las inclemencias del tiempo, que a veces dices tú cómo puede sobrevivir este árbol. Y luego las marconas, es que muy pocas marconas. Ahora mismo dentro del conjunto del panorama varietal, estas variedades tradicionales cada vez tienen menos peso específico por los problemas que tienen de productividad. Es decir, si tienes una variedad que florece muy temprano, como puede ser las marconas y las de mayo largueta, que las hacen muy vulnerables a las heladas primaverales, pues el agricultor está apostando por variedades de floración más tardía que puedas un poco minimizar los riesgos de las heladas. Hace unos años estamos hablando del 2015-2016, hablo de memoria, no sé este dato con concreción, pero sí que asistimos a un boom del almendro donde tenemos unos precios de 7 y 8 euros de almendra grande. Eso provocó una especie de estampida de agricultores a poner almendros. Y se puso almendros en zonas donde no se podía poner almendros por el problema de las heladas, o se acudieron a variedades que no estaban lo suficientemente contrastadas. Eso ha provocado que muchísimos agricultores hayan pagado con sangre esas equivocaciones, que tenemos plantaciones muy bien llevadas, gestionadas, pero donde el potencial productivo ha sido muy bajo o escasísimo, por debajo del umbral de rentabilidad. Luego vinieron la crisis de precios en los años 2000, la de la pandemia, empezaron los precios a bajar y eso tensionó muchísimo el mercado. Hubo plantaciones que se quedaban por debajo de la rentabilidad. Ahora en estos últimos años estamos viendo como hay cierta progresión, cierto optimismo en lo de los precios. Está claro que cuanto suben los precios, los agricultores empiezan a interesarse por este cultivo, y cuando bajan los precios, pues el desinterés pues es así. Lo que sí les puedo decir que hubo unos años en donde se plantaron muchísimas hectáreas de almendro, pero luego también sigue a menor ratio las plantaciones, porque se sigue plantando almendro, pero ya son plantaciones mucho mejor concebidas, sabiendo la variedad que se pone, valorando el riesgo de heladas, viendo las aportaciones de agua. Son proyectos un poco más, con unos criterios más empresariales, no sé si me explico. Bueno, pues vamos a ir haciendo un pequeño repaso de todas las variedades que integran el ensayo. Pues por ejemplo, aquí tenemos una variedad muy conocida por los agricultores, que es la variedad ferrañés. La variedad ferrañés es un árbol de gran tamaño, muy vigoroso. Fue en aquella época, estamos hablando en los años 80, cuando esta variedad se expandió por esta zona, era de floración tardía. Y la principal característica que tiene, pues que la vemos todavía verde. Hablando ahora mismo de las maduraciones, estos frutos todavía les quedan pues a lo mejor un par de semanas o más para que se puedan recolectar. Esta es la principal característica. Esta, digamos que es una variedad de maduración tardía. Seguimos por aquí con otras variedades. Bueno, y aquí tenemos la variedad Ferraduel, que es hermana de la variedad ferrañés. También tiene aunque parezca que madura
un poco más temprana que la ferrañés. Todavía le quedan unos días para la recolección. Vemos ya que aquí tenemos un fruto, vemos aquí ya que está a punto ya de estar en plena fase de maduración. Aunque veamos la corteza ya que está bastante madura, es recomendable coger un fruto y partirlo para ver cómo se encuentra la pepita, porque el nivel de humedad es muy importante de cara a la recolección, sobre todo aquellos productores que no tienen un secadero propio. Cuando no se dispone de un secadero tenemos que afinar muchísimo en la recolección para que luego bajar lo máximo en el campo el nivel de humedad, porque luego podemos la cosecha, si no la extendemos y la soleamos y que se ventile un poco, se puede malograr la cosecha en cuestión. Aquí tenemos una pepita de esta variedad en cuestión. Si la vemos, ahora vemos que todavía está bastante verde. Cogerla ahora mismo en esta fase nos tendremos que esperar, porque esto tiene ahora un nivel de humedad muy elevado y solo vemos, es que si la vemos como está todavía tiene un nivel de humedad bastante elevado. Ahora mismo recoger esta variedad la tendríamos que secar en un secadero a propósito y sería muy complicado. Entonces, lo que les digo, muy importante es saber cuándo se tiene que recoger una variedad en cuestión, sobre todo cuando no disponemos de un secadero. Bueno, pues aquí tenemos la variedad Guara, muy conocida, muy famosa, muy extendida, y esta es una variedad de maduración temprana. Aquí a la vista está, esto es una variedad que ya la tendríamos que haber recolectado. Yo entiendo muchas veces que ese justo equilibrio a veces es muy difícil de conseguir, es decir, que la almendra esté madura en su momento óptimo de maduración, pero el gran temor que tenemos el agricultor es que ahora nos venga alguna tormenta, que no tiene que ser de granizo, con vientos intensos, y nos tire una determinada cantidad de almendra al suelo. La Guara más o menos se las apaña bien con las temperaturas, la Guara se las apaña bien con el viento, pero no podemos evitar que ante una tormenta pues que nos tire la almendra al suelo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este asunto. Y aquí lo tenemos, la variedad ya perfectamente madura y en su momento óptimo para la recolección. Aquí tenemos una pepita de Guara, ya la vemos seca, y sobre todo es una pepita muy demandada por el mercado. Muchos compradores ya les gusta mucho para la industria, busca este tipo de almendra. Bueno, pues aquí tenemos también, esta es la variedad Antoñeta. Principal característica de la variedad Antoñeta, que ya está en plena maduración. Esta variedad está ya para recolectarla perfectamente. Aquí lo vemos, ahí vemos perfectamente ya como toda la corteza está perfectamente seca. Y esta variedad hay que tener muchísima atención porque se cae fácilmente. Hay que estar muy pendientes de la recolección. Una variedad también de una pepita muy demandada, de muchísima calidad, y que los compradores la buscan. Características generales, pues es una variedad que es bastante productiva, pero necesita muchísimos cuidados. Hay que echarle bastante agua y fertilizantes para que se pueda expresar todo el potencial de esta variedad. Igual que hemos visto antes que la Guara es una variedad se adapta al secano, al regadío. Hay otro tipo de variedades que, siendo más productivas, pues necesitan unos cuidados más que otros. Aquí estamos viendo una pepita de la variedad Antoñeta, de un buen sabor, y bueno, pues aquí lo vemos ya con la corteza perfectamente ya seca
y con un nivel de humedad que permite ya recolectarlo y sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues también aquí tenemos otra variedad, también conocida, pero no es una variedad muy extendida, pese a que ya está en el mercado bastantes años. Esta es la Marta, es un árbol que, bueno, aquí más o menos es productivo en determinadas zonas de Albacete donde las temperaturas son más frías. Prácticamente no se utiliza muy poco esta variedad, tiene problemas a veces de cuajado, pero bueno. Eso ha hecho que muchos agricultores no se hayan decantado por esta variedad. Estamos viendo todavía que está verde, ahí vemos todavía las cortezas, como todavía está el pericarpo, la corteza todavía se mantiene verde y esta lógicamente no está en el momento óptimo de recolección, tenemos que esperar unos días. Bueno, y aquí tenemos el fruto de una pepita de lo que es la variedad Marta, Estamos viendo cómo todavía está verde, y estamos viendo que si nosotros el nivel de humedad todavía, así a ojo, se ve que tiene un nivel de humedad bastante elevado. Ahora mismo nosotros recolectar esta variedad, aparte que es inviable porque los paraguas no la pueden pelar bien, es que luego esto, mantenerlo, secarlo y rebajarlo de humedad, lleva un coste energético muy elevado y de trabajo. Entonces, pues hay que esperarse unos días, que dependemos de ahora mismo de cómo venga las condiciones climáticas en estos días. Pues bueno, si viene mucho calor, pues se adelantará la maduración, y si hace temperaturas más frescas, pues se retrasará la maduración. Pero conviene siempre estar muy pendiente de la maduración, no decir vengo la semana que viene a ver cómo está. Hay que hacerle un seguimiento estar bastante pendiente de esto. Es una pepita también, la Marta, que bueno, también en el mercado también es una pepita de bastante calidad. Bueno, pues ahora estamos delante de un ejemplar de la desmayo largueta. Todo el mundo en esta zona conoce esta variedad, la desmayo largueta. Ha sido la que se ha cultivado siempre tradicionalmente. Era una variedad que encajaba en los planteamientos de la almendra que se tenían hace unos años, es decir, los terrenos de peor calidad se destinaban a la almendra. Entonces es una variedad que se las apañaba muy bien en condiciones de terrenos poco fértiles, en condiciones de secano, y bueno, principal característica que tenía la desmayo largueta, que florecía muy temprano y después la recolección era bastante tarde. Aquí estamos viendo los frutos todavía, que esto le queda bastante tiempo para que se puedan recolectar. Es una variedad que tiene su público, con un toque ligeramente amargo, tiene la cáscara muy dura, que eso permitía la conservación. Los pequeños agricultores que incluso la podían guardar, que se conservaba bastante bien, pero lógicamente hoy en día, con el nuevo material vegetal que ha aparecido de floración más tardía, pues se ha visto muy desplazada. Ahora mismo prácticamente plantaciones hoy en día nuevas con estas variedades prácticamente no se hacen. Bueno, pues aquí tenemos la variedad premium, la que mayor precio de cotización tiene, que es la variedad Marcona. Es un fruto que siempre ha tenido su demanda. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a la variedad Marcona últimamente? Pues es una variedad que es muy sensible a las heladas primaverales, porque tiene una floración muy temprana, y luego es un árbol que también necesita polinización cruzada, es decir, que su propio polen no le vale para polinizarse.
Esto hace que muchísimos agricultores no la estén cultivando pese al sobreprecio que tiene este fruto con respecto a las demás variedades. También, igual que la desmayo largueta, son poquísimas las nuevas plantaciones, digo poquísimas, no sé, por no decir que ninguna, de todas las nuevas plantaciones que se están haciendo con este tipo de variedad. Muchísima calidad, pero cada vez encontramos que en el mercado menos partidas de esta variedad. Son casi todos, son plantaciones ya bastante antiguas. Plantaciones nuevas con esta variedad prácticamente son inexistentes. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplar. Esta es una variedad también que estamos experimentando, recientemente incorporada a la colección. Estamos hablando de un árbol joven y todavía pues estamos experimentando con él. Es la macaco. Esta variedad se está abriendo poco a poco camino. Tienen, de momento, las perspectivas que tenemos de ella son bastante buenas. Es una variedad de floración extratardida, muy importante en zonas donde tengamos riesgo de heladas y bueno, cierta resistencia para hacerlo en plantaciones de secano. Es una variedad que de momento pues hay muchos agricultores ya han apostado por ella y bueno, las cualidades que tiene creo que van a ser bastante positivas. Pero les repito, todavía falta acumular años de experiencia en esta variedad. Bueno, pues aquí tenemos una variedad que hoy en día está muy consolidada ya en Castilla-La Mancha, sobre todo en zonas donde hay mucho riesgo de heladas. Florece muy tarde, estamos hablando que con respecto a una variedad de floración tardía como la guara se puede llevar hasta 12 o 15 días y eso es una cantidad de tiempo muy significativa cuando nos viene una helada primaveral. Es de maduración temprana, estamos ya aquí a la vista se ve que esto está ya para recolectarlo. Como características principales, pues bueno, viene una tormenta y es un fruto que se está bastante bien adherido al árbol, no tenemos ese peligro. El fruto no es de gran tamaño, es un fruto pequeñito y después es una variedad que al principio fue bastante penalizada por el tamaño de la pepita, pero hoy en día como ya empieza a haber ya plantaciones bastante significativas y empieza a haber producciones importantes, partidas importantes de esta variedad, tiene unas características organolépticas, es decir, tiene una pepita bastante dulce con unas grasas muy buenas y ya hay cierta industria que está demandando este tipo de almendra y bueno, esto está haciendo que muchos agricultores se están animando a cultivarla, principalmente por las características que tiene la pepita, pero sobre todo el tema de la floración extratardía que la hace muy recomendable en zonas donde hay un gran peligro de heladas. Aquí en esta zona, pues aquí vemos, tiene una producción bastante aceptable y bueno, lo que les he dicho, esto está ya para meterle el paraguas y recolectarla. Pues aquí tenemos una variedad que tal vez sea la que más se está plantando hoy en día. Estamos hablando de la laurán. Es un árbol muy versátil, funciona en secano, funciona en regadío, muy seguro un año tras otro y prácticamente tal vez sea la variedad más plantada en estos días. Ahora mismo nosotros, fíjense aquí este ejemplar, tiene una cosecha bastante buena, la pepita también tiene cierta calidad, la industria la acepta
Y luego, pues lo que estamos viendo, tiene una maduración que este árbol, pues bueno, estamos viendo ya frutos que están ya para poder recolectarse, pero si luego nos centramos, hay frutos en el centro que todavía están verdes. Por ejemplo, esta variedad deberíamos esperarnos unos días, concretamente este árbol, para la recolección. Otra cosa también, hay variedades, esta misma variedad en condiciones de secano se podría ya recolectar y en condiciones de riego la recolección se retrasa. Incluso a veces hay diferencias en la recolección, incluso de una zona a otra, y estamos hablando de muy importante el tema de acertar en la recolección por las causas que ya les he dicho, jugar un poco con las humedades, porque recoger una almendra que tenga cierto nivel de humedad, pues eso hace que el secado, tanto si es manual, extendido en una era, pues hay que estar continuamente dándole vueltas, y después si acudimos a secaderos industriales, pues eso también tiene un coste bastante elevado. Entonces hay que jugar. Yo entiendo que cuando estamos hablando de plantaciones muy extensas, pues tenemos que ir jugando un poco con esa cualidad de empezar a recogerla cuando esté ligeramente verde, porque si no se nos amontona la faena. Y aquí la tenemos. Lo que les he dicho, tal vez sea la variedad que más se está plantando en estos días y en esta zona. Bueno, pues aquí estamos viendo la variedad Laurán. También cuando un árbol es muy productivo, a veces una buena cosecha hace que la maduración sea también con más escalonada. Aquí tenemos ya un fruto que está perfectamente madura, otro que está ya madurando y otro que todavía está verde. Por ejemplo, entonces pues claro, tenemos que ir jugando un poco con estos intervalos. Incluso hay agricultores que le dan ahora una ligera pasada y se esperan un poco para la recolección. Pero bueno, eso ya cada uno que lo gestione como mejor se pueda. Y aquí tenemos una pepita de Laurán. Es una variedad autocompatible, que podemos hacer una plantación con esta misma variedad, y está emparentada con las tradicionales, no tradicionales, sino con las conocidas Ferrañoz y Ferradura. Una variedad, lo que les he dicho, insisto, muy extendida en esta zona. Los agricultores hoy en día, cuando dicen ya de hacer una plantación, casi no se lo piensan. Saben que con esta variedad los errores van a ser mínimos. Bueno, estamos ante un ejemplar de la variedad Soleta. Características de esta variedad. Bueno, es de una maduración muy tardía, tal vez sea la que más tarde se recoge. Yo, desde mi punto de vista personal, cuanto antes se recolecte una variedad, mejor. Todo lo que sea una variedad que esté expuesta en el campo, pues nos hace asumir unos riesgos de tormentas o granizadas que no tenemos por qué soportar. En determinadas zonas funciona muy bien, se adapta muy bien al superintensivo, pero aquí florece ligeramente antes que la guara. Entonces, en zonas de riesgo de heladas hay que pensárselo bastante bien si apostamos por esta variedad. Pero lo que más está frenando su expansión es que se recolecta muy tarde esta variedad. Estamos ante un ejemplar de la variedad Bairo. Muchos agricultores han tenido cierta decepción con esta variedad. Es un árbol muy vigoroso, es un árbol que tiene unas floraciones bastante considerables, tú lo vemos en plena floración y tiene
vamos, no puede contener mayor nivel de flores. Sin embargo, es un hecho ya demostrado en nuestro campo de prácticas, no el de aquí, sino en distintas zonas, que tiene problemas de abortos pistilares y a la vista está. Este año, por ejemplo, estamos viendo un ejemplar que fíjense el color que tiene, de mancha ocre, no tiene prácticamente ninguno. Una variedad que en ecológico podría funcionar porque no resiste muy bien esa enfermedad, pero sin embargo estamos viendo que la producción de esta variedad es bastante reducida. Entonces, hoy últimamente pues no es una variedad que hoy en día goce del beneplácito de los agricultores. Bueno, y pues ahora tenemos aquí un ejemplar que este es de Mardía. Principal característica de esta variedad es que es la última en florecer, es de floración extra tardía, muy recomendable en zonas de riesgo de heladas. También tiene bastante resistencia a la mancha ocre, con lo cual la podemos hacer con cierta... y sería una variedad indicada para plantaciones en ecológico. Y bueno, aquí tenemos que es una buena cosecha. Ahí vemos el ejemplar que tiene una cosecha bastante aceptable y luego pues es de una maduración media. Estamos viendo ya frutos aquí que están ya maduros, pero en el conjunto este árbol le queda una semana, 8 o 9 días para su recolección perfecta. Estamos ante un ejemplar de la variedad Constantí, bueno, maduración relativamente tardía. Estamos viendo cómo los frutos están todavía bastante verdes. Tenemos que esperar bastante para poder acometer lo que es la recolección. Es una variedad, según el obtentor, que se las apañaría bastante bien en condiciones de secano. Bueno, yo las características que puedo decir de estas variedades es que en un conjunto, pues si la comparamos con la Laurán, aquí concretamente nos ha funcionado la Laurán mejor que esta variedad. No tengo ahora mismo los datos, pero un año con otro tenemos mejor opinión de la Laurán con respecto a esta. Es un árbol bastante vigoroso, una almendra redondita y bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de variedades? Pues cuando ya los agricultores han visto que te cuentan con otra variedad que funciona aquí en esta zona, pues prefieren no entrar en determinados experimentos y se van a una variedad un poco, trabajan a lo seguro. Otra variedad que la tenemos aquí en la colección de variedades, pero que francamente no ha tenido ningún nivel de penetración en los agricultores, es la Tarraco. La Tarraco es de floración muy tardía, pero es autoincompatible, es decir, se tiene que poner asociada a otra variedad que florezca en la misma época, como puede ser la Marinada. Bueno, se recolecta muy tarde, no le voy a dedicar mucho tiempo a esta variedad porque francamente ahora mismo esta variedad no ha tenido ningún nivel de penetración aquí en esta zona. Aquí estamos ante un ejemplar de la variedad Marinada. ¿Qué podemos decir de la variedad Marinada? Principal característica es de floración muy tardía y también es de recolección muy tardía. Aquí lo estamos viendo, como están los frutos perfectamente cerrados. Esta es una variedad que se recolecta bastante tarde. Así a simple vista se puede ver cómo están todos los frutos muy cerrados. Se recolecta muy tarde. Características positivas, es muy fácil de podar, apenas tiene poda, en secano no acaba de funcionar y bueno, pues es otra opción más, aunque lo que les he dicho, no ha tenido tampoco un elevadísimo nivel de penetración en el mercado, sobre todo en esta zona,
principalmente también por el tema de la maduración que tiene tan tardía. Estamos aquí ante un ejemplar de Belona, es una variedad que puede dar la sensación de ser una marcona, aunque no es una marcona. Características de esta variedad, pues estamos viendo que ya está para recolectarse, es de maduración temprana, característica bastante buena, es un árbol vigoroso y presenta, al igual que la antoñita, cierta becería, hay que estar muy pendiente. La floración es ligeramente antes que la guara, con lo cual no sería muy recomendable para zonas con riesgo de heladas, Y luego, pues bueno, esta sí que más o menos podemos ver algunas ciertas plantaciones aquí en esta zona de la Belona, tanto en secano como en regadío. Y bueno, es una variedad que, lo que les he dicho, ya está perfectamente para poder recolectarse. Aquí estamos viendo la morfología del fruto de la Belona, que es muy parecido, como ustedes pueden apreciar, a una pepita de marcona. Pero les repito, no es una marcona. Bueno, pues en la colección de variedades no es un ensayo cerrado, sino que se van incorporando variedades que van apareciendo en el mercado. Aquí tenemos la Vía Alfás y bueno, ya tenemos aquí un ejemplar que todavía es pronto para obtener conclusiones de él, pero bueno, aquí ya lo tenemos, los frutos. Es una variedad que es de floración tardía, muy tardía, extra tardía podemos decir, y que la hace bastante resistente al tema de las heladas primaverales. Está resistente también a la mancha ocre, con lo cual tiene una adaptación bastante buena para el tema de ecológico, pero yo les digo que ahora mismo de esta variedad poca información les puedo decir. Yo siempre les digo una cosa, de una variedad para que sea buena necesitamos acumular 10 años. 10 años para saber si una variedad funciona en una determinada zona. Lo que sí les digo, que una variedad mala, si en los 2 o 3 primeros años nos ha fallado, no tenemos por qué seguir acumulando años. Ese es un punto de partida que tenemos que tener. Variedad buena, vamos a tener 10 años. Saber cómo se comporta en esos 10 años. Una variedad mala, si nos falla los primeros años, tampoco podemos estar esperando. Hoy en día vivimos en un sector muy competitivo, con unos márgenes comerciales muy reducidos, con unos costes también muy ajustados. Entonces un traspié que nos dé una variedad un año ya a veces nos hace ir muy justos y encarar al año siguiente ya con un déficit económico bastante considerable. Entonces, para mí, de las cosas más esenciales a la hora de abordar una plantación es partir de un material vegetal que esté perfectamente contrastado. No estamos para hacer experimentos. Esta variedad, bueno, pues hay agricultores que la están plantando, hay cierta satisfacción, pero bueno, aquí de momento, aquí está. Y así cerramos una nueva jornada en Abriendo Campos, el espacio donde el campo habla, se le escucha y sobre todo se le valora. Gracias por su atención y que sean felices.